223 votos en contra marcaron la derrota legislativa del proyecto de reforma eléctrica del presidente de México, con el que buscaba privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad. Un proyecto que de hecho unió a los partidos de oposición y que hace pensar que son el prólogo, o que esta derrota es el prólogo de futuros fracasos en esas dos reformas constitucionales de las que le hablaba Rey Rodríguez y que está buscando el presidente en materia electoral y también la Guardia Nacional. Pero es así, vamos a platicar ya con Luis Estrada, director del Taller de Comunicación Política SPIN. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por estar aquí. ¿Se pueden echar campanas al vuelo así? Gracias, Gabriela, por la invitación. Muy buenas tardes. Bueno, de entrada yo te diría que ha sido un año muy malo para el presidente López Obrador. El inicio del cuarto año de gobierno es difícil para cualquier presidente en México, la segunda mitad de su mandato, pero en realidad el presidente López Obrador se ha ido cerrando las alternativas y disminuyendo su margen de maniobra. Y llama la atención que haya insistido en tan pronto y de improviso enviar finalmente la versión de reforma eléctrica, aunque lo haya anunciado con tanto tiempo, pero parecería que dejó de hablar de eso un momento. En las últimas encuestas que midieron este tema y se publicaron fueron apenas en noviembre, y hubo una especie de vacío que de repente, poco después de la derrota por la revocación de mandato con una participación de menos del 20%, el presidente redoble la apuesta y envíe, como para tratar de tener un tema en la conversación de la polarización que tanto ha enfatizado este año el presidente, mande esta iniciativa de reforma eléctrica sin ninguna modificación, y que además ya sabía que no contaba con los votos para una modificación constitucional en la Cámara de Diputados, menos en el Senado. Entonces, llama la atención que haya sido así. El presidente López Obrador me parece que lo único que trató de hacer el día de hoy, que se veía bastante molesto, por cierto, pues tratar de minimizarlo y tratar de ir a lo siguiente. Pero en definitiva, bueno, el presidente López Obrador me parece que esa va a ser la ruta que seguirá el resto de su mandato. Ok, hablemos de la actitud de la oposición, no los legisladores que, bueno, lo vimos en el Congreso, pero los mensajes de hoy y de las últimas horas. Valentía, sí se pudo, sí existe la oposición. Repito la pregunta porque me parece relevante. Primero, como ciudadanos pensaríamos, pues sí, están haciendo su trabajo y eso es lo que hay que hacer. ¿Están echando campanas al vuelo de manera prematura o demasiado confiados? Es importante, por supuesto, hacer valer una mayoría, además de las, digamos, de amenazas o tentaciones que tuvo el presidente con algunos integrantes de la Cámara de Diputados que no pertenecen a su partido. El presidente López Obrador hoy trató de decir que la reforma no pasó porque él no utilizó otros métodos que afirma él que se utilizaron en el pasado, sin poderlo demostrar. Sin embargo, creo que no es solo el hecho de que la oposición se haya unificado en contra del presidente López Obrador y que hayan mostrado unidad en un evento en el cual claramente ninguno de los partidos se vería beneficiado. Lo que creo que muestra es que el cálculo de la oposición, el cálculo estratégico, va más en el sentido de ver a un presidente López Obrador en declive. Las encuestas han mostrado una caída en su aprobación y en este momento en el nivel más bajo de toda su administración, y es ahí donde me parece que están observando una oportunidad que pueden aprovechar, y que me parece también que en términos de reformas constitucionales serían nuevamente derrotas para el presidente López Obrador. Claramente lo está haciendo así el presidente López Obrador para dividir, para polarizar, y esto lo único que ha hecho es alienar a la oposición en su contra, pero pues faltan varios meses para que esto termine. Entonces, ¿te atreverías, y más o menos lo estás sugiriendo, te atreverías a decir entonces que hay una posibilidad real de que no pasen estas importantes reformas para el presidente, la electoral y la de la Guardia Nacional? Porque hemos visto pues esta competencia de narrativas en los últimos años en esta administración, y pareciera que también sugieres que en esa competencia de narrativas pues empieza a perder de manera importante el presidente. Pues todo parece indicar que eso es así, porque en realidad el presidente López Obrador todo este año, en todo el 2022, prácticamente desde el inicio de
A ver si podemos, recuperar a Luis Estrada. Me estaba dando la última respuesta en relación con la reacción del presidente y lo que es ya ahí estás. Luis, te perdimos por un momento. Adelante con tu última respuesta. Gracias, Gabriela. Te decía que lo más importante me parece es que la oposición nota esta caída en el presidente, en la aprobación, en lo que el presidente ha insistido tanto en un dilema que encuentra, que es no tener suficientes logros y avances en su gobierno a estas alturas como para poder presumirlos, por ejemplo, en las conferencias de prensa. Si el presidente López Obrador no tiene esta base y no tiene el sustento, bueno, pues entonces lo único que le queda es atacar a enemigos reales, imaginarios, y tratar de dividir lo más posible. Las encuestas que mostraban la reforma energética, la reforma eléctrica del presidente López Obrador con una ventaja de 2-1 en noviembre pasado, la última encuesta que se publicó, que fue de las pocas, hace unos días, mostraban plenamente una división entre los que estaban a favor y los que estaban en contra. Esa polarización del presidente López Obrador lo único que ha logrado es carecer o demostrar que carece de argumentos y en realidad simplemente juntar a los demás en su contra. No olvidemos que el presidente López Obrador no tiene mayorías calificadas en ninguna de las dos cámaras y esto, por supuesto, puede ser una gran oportunidad para la oposición. Pues claro que muchos miran esto como un antes y un después, pero vamos a ver qué sigue. Gracias por la oportunidad de tu perspectiva, Luis. Al contrario, Gabriela, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes.